Sean bienvenidos a esta, la Casa de Estudios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Este día tendremos el tema la valoración probatoria en el sistema acusatorio y para ello me voy a permitir presentar a nuestro honorable presidio. Esta mañana nos acompaña el doctor Rubén Pacheco Inclán, presidente de la Barra Interamericana de Abogados AC, para quien pido un fuerte aplauso. Nuestro invitado, el doctor Jordi Ferrer Beltrán, profesor titular de Filosofía del Derecho y director de Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad Girona en España. Y coordina este evento el maestro Juan José Olea Valencia, coordinador general de este instituto. El doctor Jordi Ferrer Beltrán es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, en donde ha desempeñado diversos cargos como becario de investigación, ayudante de facultad de primer y segundo periodo. Asimismo, ha sido profesor asociado de tiempo completo para la Universidad de Girona, España, consultor de Filosofía del Derecho para la misma universidad y también para Oberta en Cataluña. Entre sus proyectos de investigación destacan el proceso judicial como método de resolución de conflictos, causalidad e imputación de responsabilidad, ciencia y proceso judicial, prueba y atribución de responsabilidad y prueba y atribución de responsabilidad, definición y contrastación del daño, Ministerio de Economía y Competitividad. Es autor de diversas obras, entre las que se encuentran Las normas de competencia, un aspecto de la dinámica jurídica, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España. La prueba y verdad en el derecho, Law, Politics and Morality, European Perspective, Globalization, Democracy and Citizenship, on Knowledge and Adjudication of National European Law, Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos, por Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, entre otros. Entre sus méritos destacan ocupando diversos cargos en la Universidad de Girona, España, como secretario general, delegado del rector para las Relaciones Iberoamericanas, secretario general y vicerrector de Relaciones Iberoamericanas, director de la Cátedra Cultura Jurídica, director junto a José Juan Morezo de la colección Filosofía y Derecho de la editorial Marcial Pons, miembro del Comité Científico de las revistas Diritto y Question Publique, Isonomía, Sufragio, Teoría Política, Law, Ethics and Philosophy, Ars Juris, Salamen Thesis, Ius Fugit, Revista de Cultura Jurídica y Análisis y Diritto. Actualmente es profesor titular de Filosofía del Derecho por la Universidad de Girona. Cedo ahora el uso de la voz al maestro Juan José Olea Valencia. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Instituto de Formación Profesional, Casa de Estudios de la Procuraduría de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, por su preferencia para estar con nosotros en este tipo de conferencias, de foros académicos, donde se distingue por la visita de diversos especialistas. Agradezco a Rubén Pacheco, que es el presidente de la Barra Interamericana de Abogados, porque en el marco de un importante congreso que ellos organizaron, una cumbre iberoamericana, donde se están tocando temas por demás importantes, como son el tema de la valoración de la prueba, derechos humanos, argumentación jurídica y convencimiento probatorio. En ese marco han convocado a diversos especialistas y generosamente la Barra Interamericana ha participado en coordinación con esta Procuraduría para que algunos de sus ponentes estén por acá con nosotros. Muchísimas gracias al doctor Rubén Pacheco y por supuesto también expreso mi profundo agradecimiento y los atentos saludos del maestro Edmundo Garrido, quien es el fiscal general de la Ciudad de México, procurador general de justicia de esa Ciudad de México, y les agradece a todas y todos ustedes su presencia esta mañana. Y a usted, doctor, muchísimas gracias, porque en el marco de su agenda académica tan llena de actividades, también se está dando un espacio para estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias y de inmediato cedo el uso de la palabra para que aborde usted el tema que esta mañana se ha marcado
con motivo de esta charla muy importante en materia académica. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí y en especial por mi parte al doctor Rubén Pacheco y a la maestra Diana Arroyo, que en nombre de la Barra Interamericana de Abogados han hecho posible que esté en Ciudad de México en estos días, y al maestro Juan José Olea Valencia por hacer posible también que esté aquí en el instituto esta mañana. Me disculparán el retraso en el inicio de la sesión, pero atribúyanselo al tráfico de México, que ya saben que a veces es un poco difícil. Bueno, hablando de cosas un poco difíciles, me han pedido que hable sobre la valoración probatoria en el sistema acusatorio. Creo sinceramente que los problemas de valoración de la prueba son independientes del sistema procesal. Son dependientes, en cambio, del sistema de valoración. Pudiéramos tener perfectamente un sistema procesal inquisitivo con libre valoración y tener un sistema procesal acusatorio con prueba tasada. No sé qué sentido tendría, pero conceptualmente no es imposible. No hay incompatibilidad ni lógica ni empírica en que esto sucediera. En el modelo de sistema acusatorio que se ha diseñado en México en estos últimos años, hay un sistema de valoración de la prueba, de libre valoración de la prueba, configurado a partir de la reforma constitucional de 2008, 2009, 2008, en que en su artículo 20, que es ya medio código de procedimiento, ustedes tienen una habilidad totalmente contraria a la habilidad española respecto de la Constitución. La habilidad española respecto de la Constitución española es no tocar nunca nada. Está irreformada prácticamente, excepto una pequeña cuestión, desde su aprobación en el año 78. En cambio, la habilidad de ustedes es la de reformarla continuamente y además la de incluir en la Constitución casi todo lo que al gobierno de turno le parece importante hacer. Entonces, la Constitución es, en este caso, y para este problema que hoy trataremos, también medio código de procedimientos, incluido entonces en la Constitución. Con el problema de que luego, cuando queremos hacer un código de procedimiento, ya estamos bastante atados de manos. Bueno, y el artículo 23, 8 de la 20.3, fracción octava de la Constitución, como ustedes bien saben, establece que para el procedimiento penal imperará el sistema de la libre valoración de la prueba, usando la expresión que solo se podrá condenar cuando haya convicción por parte del juzgador. Y por tanto, vinculando la libre valoración de la prueba a la convicción judicial. Este también es una opción teórica, yo diría no solo discutible, sino hoy en claro abandono internacional. En claro abandono internacional. Totalmente contraria en cuanto a su concepción a un modelo de libre valoración racional de la prueba. La idea de la convicción está vinculada con una noción clásica francesa, que proviene de la Revolución Francesa,
que es el modelo de la íntima convicción, que es el modelo de la vinculación, de la decisión probatoria sobre la base de las creencias del juez respecto de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que cree el juez a la luz de las pruebas que se le han presentado respecto de lo que ha ocurrido? Y esa forma su convicción sobre los hechos, y formando su convicción sobre los hechos libremente, no condicionado por reglas jurídicas de prueba tasada, entonces toma la decisión probatoria. Pero esto también está vinculado con algunos aspectos adicionales. El modelo de la íntima convicción está vinculado conceptualmente con un modelo de ausencia de motivación, ausencia de recursos. ¿Por qué? Porque si el modelo es el de la convicción judicial, una vez yo me convencí, ¿qué sentido tiene el recurso? El Tribunal Superior, lo máximo que podría decir es que ellos se han convencido de otra cosa. Pero no podrían decir que mi convicción está mal, porque el criterio de la toma de decisiones haga usted según su convicción. Y el juez de primera instancia eso hizo. Como no tengo criterios para poder criticar, para poder evaluar, para poder revisar la decisión probatoria de primera instancia, entonces en el modelo de la íntima convicción no hay recursos. Tampoco hay motivación, porque el problema de la convicción, una convicción no es otra cosa que una creencia. ¿Qué sucede con nuestras creencias? Pues con nuestras creencias sucede que son involuntarias. Las creencias son involuntarias. Nosotros no decidimos nuestras creencias. Nuestras creencias nos suceden. Es muy fácil demostrar que no decidimos las creencias, que las creencias son involuntarias. Prueben ahora a creer que están tomando el sol en una playa de Huatulco en lugar de aquí. Créanlo, venga, créanlo. ¿Pueden? ¿Lo consiguieron? Difícil sin fumar algo primero. Si no lo consiguieron es porque a pesar de decidirlo, decido levantar el brazo y lo levanto. Pero no puedo decidir creer que estoy tomando el sol ahora en una playa de Huatulco y creerlo. Las creencias no son resultado de decisiones voluntarias. Son el resultado de un proceso cognitivo muy complejo que además, a día de hoy, todavía, la neurociencia quizás avanzará en algo en los próximos 10, 20, 30 o 50 años y para entonces alguien más joven que yo podrá hacer una ponencia como esta y decir, bueno, ahora sabemos cómo se forman las creencias. Pero resulta que hoy no lo sabemos. Es un proceso cognitivo que sucede en nuestro cerebro y que nos es a nosotros mismos totalmente opaco. Porque yo creo ciertas cosas a partir de cierta información y el doctor Rubén con la misma información no la cree. Tiene la misma información que yo. ¿Qué lleva a que yo con esa información crea y él no crea? ¿Qué lleva al juez de primera instancia con las mismas pruebas a creer y al de segunda con las mismas pruebas a no creer? Bueno, un conjunto de procesos que suceden en nuestra cabeza en la que importa nuestros prejuicios, nuestra ideología, nuestra experiencia previa, nuestro background teórico, otro conjunto muy complejo de cosas que hace que impacten de manera diferente las informaciones en cada uno de nosotros. Y con esa información yo alcanzo la creencia y el doctor Pacheco no. Pero no lo podemos explicar. Cuando alguien golpea mi rodilla, depende de cómo la golpee, se produce un movimiento de mi pierna, un gesto reflejo. Mover la pierna, como mover el brazo, también puede ser un acto voluntario,
pero los gestos reflejos no lo son. Así que si alguien me reprocha por haberle dado una patada, cuando me han dado un golpe en la rodilla, yo puedo decir, no quise hacerlo. No fue mi voluntad, fue un gesto reflejo, un gesto involuntario. Y me puede pedir explicaciones. Y como respecto de nuestra anatomía, sí sabemos más cosas que respecto de nuestro cerebro. Podemos dar, o al menos los anatomistas pueden dar, una explicación precisa de cuál es el mecanismo que hace que cuando se golpea la rodilla, y no en cambio la mano, se produzca ese tipo de gesto reflejo. Es decir, podemos explicar, no justificar, porque solo se justifican las acciones voluntarias, pero podemos explicar el mecanismo causal que ha dado lugar a ese movimiento de la pierna. Pero sucede, como les decía, que respecto de cómo funciona nuestro cerebro no tenemos el mismo tipo de información, no sabemos tanto como sabemos respecto de cómo funciona nuestra rodilla. Y no somos ni siquiera capaces de explicar por qué tenemos la creencia. Ya no justificar, porque solo se pueden justificar las acciones voluntarias. Si tener una creencia no es voluntaria, no se puede justificar. Pero tampoco lo podemos explicar. Entonces, si no lo puedo ni explicar ni justificar, no puedo motivar. Por eso, en el modelo de la convicción, no hay motivación. No hay recursos, no hay motivación. ¿Qué sucedió en 2008? Se incorporó el modelo de la convicción, pero con exigencia de motivación y con recursos. Es decir, hicimos un pastiche conceptual. Una mezcla de concepciones teóricas absolutamente ingobernable. Absolutamente ingobernable. Más tarde tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Un código claramente inspirado en el modelo del sistema acusatorio norteamericano. Pero, atención, en Estados Unidos no hay recursos y no se motiva. No hay recursos y no se motiva. Y por tanto, copiando un modelo a medias y trasplantando un modelo a una cultura jurídica distinta, pero además adoptando un modelo a medias. Y esto tiene sus peligros. Esto no siempre es malo, porque quizás podemos adoptar de un modelo sus partes buenas. Pero cuidado, porque tenemos que estar seguros que son sus partes buenas, pero además tenemos que estar seguros, como en el trasplante de órganos, que ese órgano, ese corazón o ese hígado, por muy bueno que sea, va a poder funcionar en el cuerpo al que lo estamos trasplantando. Es decir, que no va a haber rechazo del órgano, aunque el órgano en sí mismo sea un órgano sano. Y por tanto, ¿cómo encajarán estas instituciones que estamos importando en el sistema al que lo estamos importando? Yo creo que no encajan bien. Yo creo que no encajan bien y que tarde o temprano exigirá algunos retoques. Déjenme solo parar un segundo en esta mención que hice en que en el derecho penal, en el proceso penal norteamericano, no hay motivación y no hay recursos. No hay motivación porque el jurado no motiva. La decisión es con jurado sobre los hechos y el jurado no motiva sus decisiones. La decisión del jurado se produce en la black box, en una deliberación además secreta, de tal manera que no solo no se expresa una justificación, sino que no sabemos ni siquiera cómo tomaron la decisión. Y esa decisión además no es recurrible. Pero esto exige un matiz. En el sistema norteamericano hay un particular sistema de recursos asimétrico. En el derecho penal
La absolución no se puede recurrir. La absolución de primera instancia es definitiva y se puede recurrir, en cambio, la condena. Es decir, la Fiscalía no puede recurrir, la defensa sí. Pero la apelación no es técnicamente un recurso, porque la apelación no es una revisión del proceso realizado en primera instancia, es un nuevo juicio. La apelación es una repetición del juicio ante un nuevo tribunal. Y esto, en derecho procesal, no se llama recurso. El recurso es un sistema para revisar la corrección de la decisión tomada en una instancia inferior. Y esto supone poder conocer la decisión y la justificación de la decisión, es decir, su motivación. Y revisando la decisión y su motivación, puedo llegar a la conclusión de si esa decisión fue una decisión correcta, la confirmamos, o si esa decisión no fue una decisión correcta. Y entonces, depende de los sistemas, la cambiamos o la devolvemos para que el tribunal de primera instancia tome una nueva decisión. Pero esto no es lo que hay en Estados Unidos. Y no es lo que hay en Estados Unidos porque no hay motivación. Y si no hay motivación, no puedo saber si la decisión fue correcta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un nuevo juicio. Y entonces se repiten todas las pruebas, se repite la práctica de la prueba, el desahogo de las pruebas ante el nuevo tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo tribunal toma otra vez otra decisión. Pero nunca dice, es que la de primera instancia estaba mal por esto y por esto. Es decir, nunca toma en cuenta. Es decir, simplemente parte de cero, como si el proceso empezara en ese momento. Ahí tenemos claras diferencias que no se han trasplantado. Pero si estamos en un modelo de convicción, deberían haberse trasplantado. Yo creo que el modelo de la convicción no es un buen modelo probatorio. No lo es. Por tanto, me parece que en este punto hicieron bien en no trasplantarlo, pero tampoco deberían entonces haber incorporado la idea de la convicción judicial. Ya a la Constitución, en 2008. Entiéndase este como un comentario técnico y espero que en la sede donde estoy nadie promueva una acción para que me apliquen el artículo 33 constitucional y me manden de vuelta a casa porque mañana quieren que en la barra intervenga sobre otra cuestión y entonces déjenme acabar mi trabajo. Este es un comentario técnico, digo, y no político. Vamos al código. El código matiza la Constitución. Y donde decía el modelo de convicción, la Constitución, el Código nos dice libre valoración. Ya no necesariamente vinculada a la convicción, aunque por ahí también la reintroduce. Y lo hace en varios artículos, porque es un código caracterizado por la repetición. Es un código largo, que podría haber sido mucho más corto si sus autores no amaran la repetición. Claramente aman la repetición de tal manera que cada cosa la regulan varias veces. En el mejor de los casos la regulan varias veces de la misma manera. En algunos casos la regulan varias veces de maneras distintas. Con lo cual introduce aquí algunos problemas sistémicos considerables. ¿Qué nos dice? Bueno, valoración de la prueba. Artículo 265. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base a la apreciación conjunta, integral y armónica de los elementos probatorios. Bueno, valorará libremente, de manera libre y lógica. Ahí ya tenemos una repetición interna dentro del mismo artículo. A ver cómo se puede hacer valorar libremente de manera que no sea libre.
y lógica. Libre y lógica. Libre parece indicar que el juez haga lo que estime conveniente, pero lógica parece introducir algún criterio adicional. La idea de la valoración lógica se supone que no quiere decir que la valoración tendrá que formularse en lógica proposicional, y la motivación del juez no debe consistir en una justificación de lógica formal. Entonces, ¿qué quiere decir? Parecería estar apelando, y así se interpreta en muchísimos ordenamientos que usan la expresión de valoración lógica, como valoración racional. Valoración racional. Es decir, no vale cualquier creencia del juez, no vale lo que al juez se le cante, sino que hay un elemento incorporado, que es que la valoración debe ser una valoración racional. Lo que nos lleva a los criterios impuestos por una disciplina, que es la epistemología. La epistemología es esa disciplina filosófica que estudia los mecanismos de adquisición de conocimiento. ¿Cómo hacemos para conocer los hechos del mundo? ¿Y cómo hacemos para extraer consecuencias, inferencias acerca de los hechos del mundo a partir de determinadas pruebas? La epistemología ha tenido un grandísimo desarrollo como base de la filosofía de la ciencia, es decir, del pensamiento científico, pero también como base de la corrección, en el sentido de racionalidad, de nuestros razonamientos ordinarios. Todos hacemos razonamientos probatorios en todos los días de nuestra vida. Llegamos a conclusiones acerca del tráfico en la Ciudad de México, llegamos a conclusiones acerca de si nuestra pareja nos ha engañado, o llegamos a conclusiones acerca de cuál de nuestros hijos ha roto el jarrón del comedor. En todas las áreas de nuestra vida hacemos razonamientos probatorios, informales, naturales, decía Bentham. Y esos razonamientos probatorios están gobernados por las leyes generales de la racionalidad epistémica. Bien, a esto está apelando, parecería, la idea de la lógica. La lógica como racionalidad. No queremos cualquier decisión judicial. El juez, aunque sea libre para valorar, no puede valorar de cualquier manera. Tiene que valorar de manera racional. Pero esto está en perfecta tensión con el modelo de la convicción judicial. La concepción de la convicción, o también llamada por muchos la concepción psicologista, en el sentido de la convicción como un hecho psicológico del juez. La concepción psicologista de la prueba es totalmente incompatible con la concepción racional de la prueba. Con lo cual vuelvo a tener ahí dos mezclas que producen una fuerte tensión en el código de procedimiento. Luego abundaré más sobre esto. Aproximadamente unos 100 artículos más adelante, 94 exactamente, el artículo 359, vuelve a titular valoración de la prueba. Es decir, exactamente lo mismo que titulaba el 265, otra repetición. Y ahora lo que nos dice es lo siguiente: el Tribunal de Enjuiciamiento deberá hacer referencia a la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado. Varias cosas contiene este artículo, aunque es titulado valoración de la prueba,
contiene la exigencia de motivación, que ya nos aparecía también en otros artículos anteriores, contiene la exigencia de motivación, indicando un cierto concepto de la motivación, porque la motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Parecería que la motivación debe contener el íter mental, el razonamiento que ha seguido el juez para concluir con sus creencias. Pero ya hemos dicho que esto no lo sabemos. Prueben ustedes a intentar explicar por qué creen cualquier cosa. ¿Por qué creen que su padre no ha matado nunca a nadie? Seguro que todos nosotros creemos eso de nuestros padres. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo creemos? Y vamos a poder decir cosas muy vagas. Porque mi padre es buena persona. Como si las buenas personas a veces no mataran a alguien. Porque lo quiero mucho. Y como lo quiero mucho, pues no pienso que haya hecho este tipo de cosas. No puedo concebir. Y poca cosa más. Y poca cosa más. Es decir, el íter mental que lleva a nuestras creencias, como dije antes, es opaco a nosotros mismos. Y como es opaco a nosotros mismos, que la motivación contenga los razonamientos que han llevado a... es algo directamente imposible. En la concepción de la valoración racional de la prueba, la motivación no debe contener el íter mental. La motivación debe contener la justificación, no la explicación, la justificación de por qué se llega a esas conclusiones a partir de las pruebas. Es decir, la justificación inferencial de qué permite inferir la conclusión probatoria extraída a partir de las pruebas aportadas. Lo crea yo o no. En la concepción racional de la prueba, la convicción, las creencias del juez son un asunto privado del juez. Allá él con sus creencias o allá ella con sus creencias. No le preguntes al juez por sus creencias como no le preguntamos sobre su orientación sexual o sus sentimientos. Son sus asuntos privados. Yo no quiero saber las creencias del juez. Yo quiero saber cuáles son las inferencias probatorias que permiten concluir lo que ha concluido a partir de las pruebas presentadas. O que permiten no concluirlo. ¿No? De tal manera que en muchas ocasiones sucede, por cierto, que el juez o la jueza tiene una creencia determinada y sentencia en sentido distinto de esa creencia. No es nada raro que tenga la creencia que el sujeto al que está juzgando ha cometido el delito. Yo creo que lo cometió, pero las pruebas que tengo son insuficientes. ¿Qué quiere decir creo que lo cometió, pero las pruebas que tengo son insuficientes? Quiere decir, mi convicción es que lo hizo, pero con estas pruebas que me han traído no puedo justificar la conclusión de que lo realizó. Claro, si estamos en el modelo de la convicción, como cree que lo hizo, debería condenar. Si estamos en el modelo de la valoración racional, como no tiene pruebas suficientes que permitan inferir una conclusión condenatoria, debe absolver. Ven cómo los dos modelos se oponen. ¿Qué le pedimos al juez? ¿Qué motivo? Cada modelo le pide una cosa distinta. Y luego nos llega la idea de, más allá de todo razonable, también nueva incorporación. Nueva incorporación que parecería en tensión otra vez con la idea de la convicción. Aunque, por cierto, se dice una convicción de culpabilidad más allá de todo razonable. Con lo cual se usa una expresión en la que están las dos cosas. ¿Por qué el modelo de la convicción es incompatible con el más allá de todo razonable? En principio parecería. Bueno, por cierto, en nuestra tradición histórica, ya no digo solo en el proceso penal, sino en cualquier procedimiento judicial, en nuestra tradición histórica, en este caso, en México, como en España, como en Argentina, como en Chile, como en Brasil, como en Francia, como en Italia, bebemos de esa tradición de la intime convicción francesa que surge de la Revolución
francesa. Por tanto, nuestra tradición histórica es de convicción cuando no hay prueba tasada. Y no de más allá de duda razonable. Estas cosas son cosas de los anglófonos. Y ahora hemos adoptado esto. Hemos adoptado el más allá de todo duda razonable. Y lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en España, lo hemos hecho en Chile, lo hemos hecho en Portugal, lo hemos hecho en Italia. Algunas veces vía legal, otras vía constitucional y otras vía jurisprudencial. Pero de alguna forma u otra, el criterio, el estándar de prueba del más allá de todo razonable se ha incorporado a nuestros sistemas proveniente del derecho norteamericano, del derecho penal, procesal penal norteamericano. Pero ¿cuánto es razonable la duda? Más allá de toda duda razonable. ¿Cuánto es razonable la duda? Tenemos criterios de razonabilidad. Esa es una pregunta que se formuló la Corte Suprema Norteamericana y resolvió en 2 sentencias de la Corte. En los 2 casos eran casos que, valga la redundancia, que llegaron a la Corte mediante recursos de las defensas en procesos penales. Defensas de sujetos que habían sido condenados en apelación. Y donde en la apelación el juez togado, como saben, juzgamos con jurado, y el juez togado instruye al jurado respecto de las reglas jurídicas que deben regir su decisión. Así que instruye el juez togado al jurado diciéndole, bueno, miren, el estándar que debe ser aplicado, ustedes deben decidir si los hechos están probados o no, y el estándar que debe ser aplicado, que rige en estos procesos penales, es el beyond a reasonable doubt, el más allá de todo lo razonable. En esos casos, el juez había añadido criterios de razonabilidad de la duda. Le había dicho al jurado, y la duda es razonable cuando 1, 2, 3, 4 criterios. Y si no se dan ninguno de estos, entonces no hay duda razonable y por tanto pueden condenar. ¿Ok? Bien, pues las defensas recurrieron la condena y llegan a la Corte Suprema alegando que esas instrucciones sobre los criterios de razonabilidad de la duda dados por los jueces togados al jurado eran una invasión de la soberanía del jurado en la decisión sobre los hechos. Eran una limitación a la libertad del jurado en la valoración de la prueba. Y la Corte Suprema les dio la razón. Y dijo que efectivamente el juez no debía haber dado esos criterios al jurado, porque la razonabilidad de la duda, y cito de memoria, pero les aseguro que es literal, la razonabilidad de la duda es autoevidente y solo a través de la íntima convicción de cada uno de los miembros del jurado se puede determinar. Frase literal: la razonabilidad de la duda es autoevidente y solo a través de la íntima convicción de cada uno de los miembros del jurado se puede determinar. O lo que es lo mismo, para la Corte Suprema norteamericana, más allá de duda razonable e íntima convicción son la misma cosa. Con lo que parecería que tanta tensión ahora ya no hay entre esas dos. Pero les recuerdo, íntima convicción, sin recursos y sin motivación. En cambio, aquí hemos intentado hacer íntima convicción con recursos y con motivación. Y esto no va ni para atrás ni para adelante. También incorporamos artículos 13 y 113, siempre en esa estable costumbre de repetir las cosas cada 100 artículos más o menos. En el artículo 13 y en el 113, del Código incorporamos la presunción de inocencia, que ya estaba obviamente también, no solo en la Constitución, sino a nivel convencional en muchos tratados firmados por México.
Artículo 13. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida, bla, bla, bla. Artículo 113. El imputado tendrá los siguientes derechos. 1. A ser considerado y tratado como un inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Tengo la presunción de inocencia 2 veces, aunque en su redacción parece estar diciendo 2 cosas o apelando a 2 facetas distintas de la presunción de inocencia. Una, la faceta de la presunción de inocencia como regla de trato procesal, es decir, debemos de tratar al imputado como inocente durante todas las etapas del procedimiento. Por cierto, pero lo metemos en la cárcel en prisión preventiva, que es una curiosa manera de tratar a alguien como inocente, ¿verdad? Entonces, ahí hay otra cuestión que no es solo mexicana, evidentemente, sino que es mundial, que es cómo resolvemos la tensión entre la presunción de inocencia como regla de trato procesal y las medidas cautelares, y en particular la prisión preventiva. ¿No? Tratar a alguien como inocente, en principio, parece incompatible con meterlo en la cárcel. ¿No? Y ahí hay un asunto que debe estudiarse con mayor detenimiento. Pero es una cuestión sobre la regla de trato procesal. En cambio, el 113 tiene derecho a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. Y esto parecería estar apelando a la faceta de la presunción de inocencia como regla de juicio. Aquella que nos dice que si no hay prueba de la culpabilidad, prueba suficiente de la culpabilidad, el sujeto debe ser absuelto. Fíjense que las consecuencias son 2. Una, debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, y otra dice algo acerca de cómo se debe decidir el caso. Son 2 facetas totalmente independientes de la presunción de inocencia, que parecen estar reguladas de manera independiente también en esos dos ámbitos. Claro, pero la presunción de inocencia, fíjense, yo tengo un derecho a que no se me condene salvo que haya demostración, dice, hasta que se demuestre la culpabilidad. O en otros términos, hasta que haya o se pueda adquirir prueba suficiente de mi culpabilidad. ¿Y cuándo hay prueba suficiente de mi culpabilidad? Pues en el modelo de la convicción, cuando al juez le parezca. Pero si es cuando al juez le parezca, esto no es un derecho. Yo tengo un derecho frente a alguien cuando ese alguien tiene una obligación de hacer algo o una prohibición de hacer algo respecto de mí. Yo tengo el derecho a cobrar las vacaciones, a que mi empleador me pague 30 días de vacaciones al año, y esto se traduce, del otro lado de la moneda, en que el empleador tiene la obligación de darme 30 días de vacaciones al año y pagarme esos 30 días. Diríamos que tengo un derecho a las vacaciones pagadas si esto dependiera de que al empleador le parezca. Si dependiera de que el empleador le parezca, no diríamos que tengo un derecho, diríamos que si me lo concede es una gracia del empleador. Porque no lo puedo exigir. No puedo exigirle al empleador el cumplimiento de su obligación, porque depende de que le parezca, porque ya no es una obligación. ¿Qué sucede con la presunción de inocencia si la vinculamos a la convicción? Sucede que si yo tengo el derecho a no ser condenado, salvo que haya prueba suficiente de mi culpabilidad, pero esto depende de que al juez le parezca, entonces yo no tengo un derecho frente al juez. En todo caso, el juez me dará una gracia si así lo estoy convencido. Yo puedo decir que se ha violado mi presunción de inocencia con una sentencia condenatoria sin pruebas suficientes, solo si puedo decir también que el juez, no habiendo pruebas suficientes, tenía la obligación de absolver. Pero no tenemos obligaciones si nos parece.
Las obligaciones no son si nos parece, son obligaciones. En un lugar donde esté permitido fumar, puedo fumar si me parece. Pero en un lugar donde sea obligatorio no fumar, o en otros términos, prohibido fumar, no puedo fumar si me parece. Tengo la obligación de no fumar. La presunción de inocencia es incompatible con un modelo garantista. Es incompatible con un modelo de convicción judicial. Y por tanto, un modelo de convicción judicial es incompatible con un modelo garantista del proceso penal. Animaría a todos aquellos que creen que el sistema procesal penal instaurado en México es excesivamente garantista, a que piensen si puede llamarse garantista un modelo que es incapaz de instaurar correctamente la presunción de inocencia. Y yo diría que no. Por cierto, lo mismo vale para España. No piensen que les ven que soy un desagradecido a los que me invitan y vengo a criticarles a ustedes. Pero si les contara los problemas de España, podrían pensar, ¿y a nosotros qué nos viene a contar de los problemas de España? Porque no nos habla de México. Así que me parece que desde luego es más interesante que yo les diga algo sobre su sistema, atendiendo y comprendiendo que son problemas que no son particulares de México, sino muy generales. Y son muy generales porque si algo no sabemos en todos nuestros sistemas, si algo no sabemos en nuestra cultura jurídica, es razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio está ausente de la formación de los juristas. No se enseña en ninguna facultad de Derecho. Bueno, ninguna es una exageración, casi ninguna. Y probablemente en su formación como juristas, en las facultades o en maestrías, etc., no habrán recibido nunca una formación en razonamiento probatorio. Por cierto, porque si tenemos que decidir con reglas de prueba tasada, no hace falta. Y si tenemos que decidir con íntima convicción, tampoco. Haga usted lo que le parezca, no obedece a reglas. Pero si tenemos que decidir con criterios de racionalidad epistémica, sí hace falta. Y si tenemos que tener un sistema garantista que necesita de decisiones basadas en racionalidad epistémica, sí hace falta. Y entonces, bueno, entonces hay que revisar nuestros sistemas de formación de abogados, jueces, fiscales, defensores, etcétera, etcétera, porque tenemos aquí un problema serio. Por cierto, y ahora en pocos minutos más iré sobre esto, o diré en muy pocos minutos algo más sobre esto, tenemos que también revisar cómo formamos al resto de operadores no estrictamente jurídicos, pero que son operadores del procedimiento. Y me estoy pensando particularmente en la policía. Particularmente en la policía. La policía es al procedimiento lo mismo que la compra a la cocina. Si no hago una buena compra de ingredientes, seguro no voy a hacer un buen plato. El que compra los ingredientes y el que cocina no tiene por qué ser el mismo. Pero si el cocinero de un gran restaurante no se asegura de que la compra de ingredientes sea muy cuidadosa, acabará con unos ingredientes delante con los que no podrá hacer ningún plato medianamente atractivo. Y esto creo que nos pasa en muchas ocasiones también en el procedimiento por falta de formación. Lo que nos llega al procedimiento no son ingredientes que nos permitan cocinar una buena decisión, una decisión adecuadamente fundada. Y esto es porque quien recogió los ingredientes, quien fue a la compra de las pruebas, no lo hizo bien. Y normalmente no lo hizo bien porque sistémicamente no nos hemos preocupado de formarnos adecuadamente en el problema del razonamiento probatorio. En el problema del razonamiento probatorio.
El policía solo puede hacer bien su trabajo de recolección de pruebas si entiende para qué sirven esas pruebas en el procedimiento, en el razonamiento de la toma de decisiones. Y por tanto, ¿qué tipos de pruebas van a hacer falta para poder fundar bien una toma de decisión? Si no entiende esto, está comprando al azar. Si yo no sé cómo se hace, cómo se cocina el plato, entonces me mandan al mercado, voy a comprar al azar. Para comprar los ingredientes adecuados para cocinar el plato, tengo que saber cómo se cocina el plato. La función del que compra no es la del cocinero, pero tiene que saber cómo trabaja el cocinero para poder comprar adecuadamente. La función del policía no es la de juzgar, pero tiene que saber cómo se razona y cómo se decide sobre los hechos para poder recolectar adecuadamente. Y entonces la vinculación entre razonamiento probatorio judicial, razonamiento probatorio de las partes, fiscal y defensor, y razonamiento probatorio de los investigadores, particularmente la policía, es una conexión extraordinariamente estrecha en la lógica de la valoración racional de la prueba. Última cuestión. ¿Cómo funciona esa valoración racional de la prueba? Pues miren, de una forma muy simple. A partir de una determinada hipótesis sobre lo que ha ocurrido y dado lo que conocemos sobre el mundo, cómo funciona el mundo, y dado lo que conocemos sobre el caso, otros datos de contorno del caso, puedo hacer ciertas predicciones. Esas predicciones, en epistemología las predicciones no son necesariamente hacia el futuro, son hacia lo desconocido, aunque sea pasado. Esas predicciones deben ser comprobables. La comprobación de la predicción atribuye corroboración a la hipótesis. La falsificación de la predicción, es decir, no se cumple la predicción, pone en cuestión la hipótesis. Todavía no la hace falsa, pero la pone en cuestión. Y desde luego no la corrobora. Les doy un ejemplo muy simple. Si tenemos la hipótesis de que Juan es la persona que ha disparado el arma, que hace 2 minutos ha matado a Pedro, la policía ha llegado inmediatamente, no ha visto el disparo, no ha visto quién disparó, tampoco tenemos el arma en manos de nadie, pero alguien dijo, fue Juan. Y la hipótesis primera de la policía es, Juan acaba de matar a Pedro. Si tenemos la hipótesis de que Juan acaba de matar a Pedro, y dado cómo sabemos que funcionan las armas de fuego, y dado algunas otras circunstancias del caso, como por ejemplo, que Juan no lleva guantes, y que no hay guantes hace 2 minutos que pasó, no los lleva puestos, no hay guantes tampoco, no los tiene guardados en sus ropas, no ha habido guantes tirados por el suelo, así que es perfectamente asumible que si ha disparado no lo ha hecho con guantes. Entonces podemos hacer la predicción que aplicado cierto producto químico sobre sus manos, detectaremos restos de pólvora. ¿Por qué? Porque sabemos que las armas de fuego, al ser disparadas, expelen pólvora que queda impregnada en las manos de quien dispara y en las ropas o en el cuerpo de quien dispara. Por tanto, a partir de la hipótesis, nuestro conocimiento sobre el mundo, en este caso, sobre cómo funcionan las armas de fuego y sobre cómo reaccionan ciertos productos químicos a la pólvora, es un conocimiento general del mundo. Y a partir de ciertos datos del caso, Juan no lleva guantes, puedo hacer la predicción de que encontraremos restos de pólvora en sus manos. Esa predicción es contrastable. La contrastamos y resulta que efectivamente encontramos restos de pólvora en sus manos. Es el que hayamos encontrado restos de pólvora en sus manos, es decir, el cumplimiento de la predicción, corrobora la hipótesis de que dispara. Todavía no prueba que Juan sea el asesino o el homicida de Pedro. Porque su defensa podrá decirnos que efectivamente disparó esa mañana porque fue de caza o a practicar tiro en un campo de tiro. Y por tanto tiene restos de pólvora en sus manos, pero no producto de haber disparado a Pedro, sino producto de que esa misma mañana estuvo haciendo prácticas de tiro o fue a cazar perdices. Por tanto, todavía no prueba que Juan disparó a Pedro, pero aporta un cierto nivel de corroboración a la hipótesis de que él haya disparado a Pedro. Para probar que
Juan ha disparado a Pedro, ha matado a Pedro, tengo que descartar las otras hipótesis compatibles con ese mismo hecho. Es decir, tengo que descartar, por ejemplo, que esos restos de pólvora fueran debidos a que estuvo cazando o haciendo prácticas de tiro. O tengo que encontrar otras predicciones que permitan formular la misma hipótesis de que Juan disparó a Pedro, otras predicciones que no sean compatibles con su historia de la defensa. Todo esto, al final, se lleva al proceso y lo llamamos pruebas. Bueno, ustedes los llaman a veces datos, a veces pruebas, a veces medios. En epistemología los llamamos pruebas en cualquier momento histórico. En el código no. He hecho una distinción según las fases del procedimiento, pero epistemológicamente es una distinción que no tiene, que da igual. Los llamamos pruebas al final. Es decir, aportamos al procedimiento aquello que sirvió para corroborar la hipótesis, pero solo sirve para corroborar la hipótesis lo que es posible predecir a partir de la hipótesis y de nuestro conocimiento del mundo. Enseñar a hacer ese razonamiento y a descartar las hipótesis alternativas a quien realiza la investigación es enseñarle a darnos los elementos que después llamaremos pruebas en el procedimiento. Y que el juez tendrá que valorar en estos términos. Esta hipótesis que me presenta la acusación, en epistemología hablamos siempre de hipótesis, y ahora está de moda hablar de la teoría del caso y cosas así. Otra cosa que son diferencias terminológicas que no son especialmente importantes, simplemente cada disciplina habla, tiene su propio lenguaje. Esta hipótesis que formula la acusación permite predecir ciertas cosas. Si dice que disparó, entonces puedo predecir que tuviera restos de pólvora en sus manos. ¿Se hizo la prueba correspondiente? Sí, se hizo. ¿Dónde está? Sí, me la han aportado. ¿Cuál es el resultado de esa prueba? Confirmatoria. Sí, se hizo. ¿Dónde está? Me la han aportado. ¿Resultado? No se confirma. Esto me produce problemas con la hipótesis de la acusación. O, en ejercicio de la libertad probatoria de la que hablábamos ayer, la Fiscalía no me ha traído la prueba porque quizás no se hizo o porque quizás el resultado no le gustó. Y si no me ha traído la prueba, hay una laguna probatoria que debo de valorar. Y esto es muy importante. Dice el código, deberá valorar todas las pruebas. Y yo añadiría, y las que no están también. No solo debemos valorar lo que está, sino también lo que falta. Si la teoría del caso o la hipótesis de la acusación es que Juan disparó y fue aprehendido 2 minutos después, quiero la prueba correspondiente para saber si tenía restos de pólvora o no. Y si no me la han traído, puedo empezar a sospechar que quizás no daba el resultado que pretendían que diera. Y en todo caso, hay una laguna probatoria que debo de valorar como importante a los efectos de tomar la decisión. Me la han traído, es confirmatoria. Me la han traído y refuta. Y no me la han traído. Las tres cosas son relevantes. Es decir, ese mecanismo de predicción y confirmación de predicciones que usamos en el razonamiento sirven después al juez para valorar las pruebas que tiene y las que no tiene. El modo de razonar probatoriamente del juez y el modo de razonar probatoriamente del policía debe ser exactamente el mismo. Cuanta mayor proximidad haya en el modo de razonar, en cómo trabajamos con las pruebas, mejor funcionará el sistema. Por tanto, para encajar todas estas piezas, a veces en tensión y a veces incoherentes, y a veces no, del código, yo diría, hombre, una mano de pintura le hace falta. Sería conveniente revisar algunas cosas del código. Pero sobre todo, hace falta invertir en formación, en capacitación y en
instrumentos técnicos, lo que quiere decir también laboratorios forenses, etcétera, a nuestro sistema. Sin eso no haremos funcionar el sistema, porque no puede funcionar un sistema de libre valoración racional. Sí puede funcionar un sistema de convicción, porque el juez siempre puede decidir según sus creencias que se le cante, pero esto es incompatible con un modelo de procedimiento garantista. Acabo con un mensaje publicitario. En el mes de junio, del 6 al 8 de junio, realizamos en Girona el primer Congreso Mundial sobre Razonamiento Probatorio. Estarán en Girona los más grandes especialistas del mundo, de 4 continentes. El quinto no hemos sido capaces de encontrar ninguno, lo que muestra solo nuestra ignorancia, porque, es decir, no hay ningún africano en el Congreso como ponente, pero solo por nuestra ignorancia en el conocimiento de los especialistas africanos en la materia, pero por supuesto que alguno habrá, porque África es muy grande y debe de tener, pero no los conocemos. De los otros 4 continentes hay los más grandes especialistas mundiales. Están todos ustedes invitados a participar en el Congreso. Es el primer Congreso Mundial sobre esto, lo que también es un buen indicativo de cuán pobre es la atención que hemos prestado desde la academia a estos problemas. Y si desde la academia hemos prestado una atención muy pobre todavía a estos problemas, después no nos podemos sorprender que nuestros legisladores no hagan los mejores códigos posibles en materia probatoria, simplemente porque la cultura jurídica que está detrás de la iniciativa legal todavía no es suficientemente consistente. Pero si queremos proteger los derechos de los ciudadanos, tenemos la obligación de hacer más consistente nuestra cultura jurídica en materia probatoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Comentaba con el doctor Jordi Ferrer que los datos de este congreso a través de la barra interamericana de abogados serán subidos en nuestra propia página del Instituto de Formación Profesional para las personas que se interesen acudir a tan importante evento académico. Quiero también agradecer en este espacio la presencia del maestro César Barrera Galán, fiscal de Venustiano Carranza de esta Procuraduría General de Justicia. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. También de Alfredo Araya Vega, juez superior del Tribunal Penal de Flagrancia de San José de Costa Rica. Sea usted bienvenido, mi estimado maestro. Entiendo que también estará participando en el marco de esta cumbre iberoamericana. Y por supuesto del doctor Eduardo García Salcedo, Arturo Eduardo García Salcedo, magistrado de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Sea usted bienvenido, magistrado. Muchas gracias por estar con nosotros. Si hubiese en la audiencia un par de intervenciones muy concretas, se los vamos a agradecer, toda vez que nuestro ponente, nuestro especialista, tiene que salir a otro evento académico. Muy concreta la pregunta, por favor. Nombre, institución y el dato. Felicidades, doctor Jordi. Admirable como siempre. Mi pregunta es, de esta mezcolanza que ha hecho el legislador en la regulación de las pruebas en el Código Nacional y en la Constitución, a nosotros como operadores, ¿cuál sería el consejo? ¿Qué línea seguir en la práctica? Porque como usted magistralmente lo ha expuesto, hay una incompatibilidad: o aplico el sistema de convicción o aplico el de la libertad o la racionalidad, pero los operadores tenemos que actuar y tenemos que actuar rápido. ¿Cuál sería el consejo ante esta incompatibilidad o antinomias que existen dentro de la legislación para que el actuar que llevemos a cabo sea el menos deficiente? Muchas gracias. Tengo 2 respuestas, una corta y una larga. La corta es: no tengo ni idea. Pero como
como me dijeron en mi presentación, yo soy profesor de filosofía del derecho y los filósofos del derecho tenemos la suerte de decir que cuando el derecho está mal, peor para el derecho. Quiere decir, desde una concepción que no está diciendo, no estoy describiendo lo que es el derecho, puedo decir, no, es que no debería ser así. Deberíamos tener un sistema de esta otra manera. ¿Cuál es el problema? Esto lo puedo decir desde el aula de filosofía del derecho, pero ustedes operadores no pueden decir peor para el derecho, y debería ser de otra manera. Entonces, su pregunta es importante. Y ahora entonces la respuesta larga, que tampoco lo será tanto. Yo les di una pista en mi ponencia, diciéndoles un modelo protector de los derechos exige un modelo de valoración racional de la prueba. La Constitución mexicana es una constitución que claramente pretende ser reconocedora y protectora de los derechos individuales y también de aquellos que afectan al procedimiento penal. Y no solo la Constitución mexicana, sino unos cuantos tratados internacionales firmados por México. Siendo así, yo diría, hay que dar a toda esta tensión de conceptos la mejor interpretación, la interpretación más conforme con el modelo garantista de los derechos de la Constitución y de las convenciones internacionales. Y ese modelo es el de la valoración racional de la prueba. Y siendo así, entonces me parece que la práctica jurisprudencial debe apuntar hacia ello. La propia Corte Suprema Mexicana creo que ha apuntado hacia ahí, y no solo ahora con el nuevo código, sino también en jurisprudencia anterior al nuevo código, apuntando a que la protección de los derechos exige un modelo de libre valoración, pero de libre valoración racional. Hay varias sentencias de la Corte y tesis de la Corte en casos en los que estaba en juego también la presunción de inocencia, en que apuntan, creo, correctamente hacia esa decisión. Yo creo que el resto de operadores jurídicos deberían caminar por la misma vereda. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que efectivamente la Corte ha intentado dar luz de la valoración racional de la prueba. Creo que la sentencia por exigencia de la 3457 del 2013, ministro Saldívar, del doctor Bárcena Zubieta, que gracias a Dios dieron y ha abierto ese canal. Pero nosotros como litigantes vemos que los intentos de motivar racionalmente utilizan tres grandes variables: la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Pero las máximas de la experiencia, que en vez de entenderla como ciencia natural, de tratar el lenguaje común, lo ocupan como esa valoración cultural del juez. Que al final, cuando lees la sentencia, no sabes si es conocimiento privado, si es intuición, o qué es. ¿Caben las máximas de la experiencia dentro de una valoración racional? ¿O cómo deberíamos entenderla? Una pregunta muy importante. Yo creo que sobre las máximas de experiencia está por hacer una investigación sólida y extensa, porque es un concepto totalmente resbaladizo, escurridizo, totalmente impreciso. Cualquier cosa es una máxima de experiencia, y entre las máximas de experiencia tenemos leyes científicas, conocimiento natural, pero también tenemos prejuicios sociales, prejuicios particulares del juez. Una vez, dando un curso de unas 30 horas en un país que no es México, para jueces, tenía un grupo de unos 40 jueces y yo daba un curso de unas 30 horas y al final me pidieron que les evaluara. Formaba parte de un programa de capacitación que necesitaba la evaluación final del trabajo. Y explicando estas cosas, un juez me dijo: mire, profesor Ferrer, yo hace 30 años que soy juez, y cuando veo al acusado, yo ya sé si cometió el delito o no.
Se le ve cómo se mueve, en cómo se comporta, en cómo se viste, en cómo habla, en su actitud en el procedimiento. Y lo mismo respecto a los testigos. Ves al testigo cómo habla, si suda, si tartamudea, si mira muchos abogados, y todas estas cosas. La experiencia te hace que al final, bueno, sí, hay que vestirlo de otra manera, no lo puedo decir así, pero la experiencia nos lo dice. La íntima convicción. Mi respuesta fue esta. Mire, yo hace no 30, pero sí 25 años que soy profesor en la universidad. Y cuando veo a un alumno ya sé si va a aprobar o no. Y lo veo por cómo se comporta, por cómo se viste, por cómo está, por cómo habla. Así que les propongo que simplifiquemos esta farsa. Me han pedido que al final de las notas del curso, con lo cual no haremos ninguna prueba de evaluación, ustedes así estarán más tranquilos y menos presionados, y yo simplemente, de acuerdo a mi íntima convicción de profesor, les pondré las notas. Y me dijeron todos al unísono, incluido quien me había interpelado: no, de ninguna manera, esto sería arbitrario. Es decir, que el método es arbitrario para poner una nota, pero no es arbitrario para mandar a alguien 20 años a la cárcel. ¿Qué es lo que sucede con las máximas de experiencia? Que esconden, en muchas ocasiones, los propios prejuicios, las propias convicciones, los propios condicionantes, aspectos ideológicos, aspectos religiosos, de todo tipo, que influyen en nuestra forma de ser, pero que evidentemente no justifican las decisiones. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las máximas de experiencia. En la estructura de la predicción, de la fórmula de la predicción, fíjense que dije: si la hipótesis es correcta, y dado nuestro conocimiento del mundo, y dada la información que tenemos sobre el caso, podemos predecir cierta cosa. ¿Dónde están las máximas de experiencia? En el conocimiento del mundo. Ahí están las máximas de experiencia. Por lo tanto, las máximas de experiencia juegan un papel en el razonamiento. Lo que pasa es que tenemos que dilucidar en el papel inferencial que juegan las máximas de experiencia cuáles son correctas y cuáles no. Cuáles están bien fundadas y cuáles no. Una máxima de experiencia que incorpore cómo funcionan las armas y qué sabemos técnicamente acerca de las armas está bien fundada, si esa información es correcta. Y una máxima de experiencia que me dice que las mujeres mienten más y mejor que los hombres, no me comprometo ahora si está bien fundada o no, pero seguramente es fruto de un prejuicio de género. Y una máxima de experiencia que diga que... Miren, hace pocos meses se juzgó en España un caso de violación masiva en grupo de una chica en los últimos Sanfermines en Pamplona. Un grupo de 5 chicos, por cierto, entre ellos 2 policías, fuera de servicio, violaron supuestamente a esta chica. La defensa aportó un informe como prueba de descargo, un informe acerca del comportamiento de esta chica en redes sociales, posterior al supuesto acto de violación. ¿Y qué acreditaba ese comportamiento? Formas de vestir, formas de comportarse, formas de hablar, incluido de hablar sobre el sexo. Y la defensa decía, es una máxima de experiencia, que una persona, una mujer que ha sido recientemente violada, no se comportaría de esta manera. En mi opinión, esta máxima de experiencia, que afortunadamente el juez no incorporó a su razonamiento, no es nada más que la expresión de un prejuicio machista respecto del comportamiento de las mujeres. Y muchas veces sucede
que en el razonamiento están incorporados estos prejuicios explícita o implícitamente, a veces por debajo de la mesa, sin decirlo expresamente. Bueno, y por tanto, ¿qué tenemos que hacer con las máximas de experiencia? Analizar bien, primero, exigir que se expresen, es decir, que en la motivación figuren expresamente las máximas de experiencia sobre las que se basa el razonamiento. Segundo, exigir que sean máximas de experiencia bien fundadas. No solo las máximas de experiencia bien fundadas tienen por qué ser científicas, pueden ser también máximas de experiencia de conocimiento social, pero entre las máximas de experiencia de conocimiento social tenemos algunas bien fundadas y otras que son meros prejuicios, y hay que saber distinguir entre estas. Cuando si el juez hubiese incorporado esa prueba, bueno, hubo todo un escándalo porque el juez aceptó la prueba, es decir, la admitió, pero a la hora de la valoración consideró que eso no acreditaba absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues si el juez hubiese incorporado a su razonamiento esa prueba para alegar en favor, para justificar una decisión favorable a estos chicos, diciendo efectivamente esto es incompatible con este comportamiento, es incompatible con el de una persona que ha sido violada y por tanto no me creo que haya sido violada esta chica, la defensa decía que sí había habido relación sexual y además colectiva, pero que había sido voluntaria, ¿no? Y por tanto hubiese tomado la teoría del caso de la defensa y hubiese apoyado en esa máxima experiencia, creo que habría hecho una sentencia mal fundada. Por tanto, ¿qué pasa con las máximas de experiencia? Mucha precaución, que vienen curvas y hay que analizarlas una vez.